Bienvenidos al sexto capítulo de Migrantes Digitales. Soy Marco Antonio Martínez y me acompañan Antonio Vázquez y José Luis Beltrán. Hoy exploraremos anécdotas escalofriantes y los errores más oscuros de la tecnología. Historias de terror que nos recuerdan por qué debemos estar atentos. Toño. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Ya hace mucho que no los escuchaba y me da mucho gusto volverlos a escuchar. Gracias, Toño. Gracias, Marco, por la invitación. Saludos. Qué bien que nos acompañas, José Luis. Me parece perfecto que te integremos. Bueno, les voy a platicar algo que estuve investigando. Hoy vamos a conocer cómo la tecnología genera terror y casos inexplicables. La tecnología crea los medios perfectos para transmitir sucesos de persona a persona. Siempre se transmiten las historias de terror en la actualidad. Con tantas redes sociales se transmiten tan rápido. ¿Se acuerdan de los programas de radio? Esos de la mano perdida de terror, que fueron los precursores. Sí, claro. Sí, ¿cómo dirán? ¿Sí saben cómo se formaban en realidad? Aquí les voy a platicar algo así rapidísimo. Okay. Así los programas de radio en México, ya antes de YouTube, se servían mucho de estas historias. La radio era fuente principal de historias urbanas. ¿Conocen el origen del programa de La Mano Peluda? En realidad no se llamaba La Mano Peluda, pero a una persona en 1995 se llama locutor, le nombró a su programa La Mano Pachona. Era muy original y pegajoso. El locutor original, señores, se llamaba Víctor Manuel Barrios Mata. Ya falleció por complicaciones de COVID. Su programa, yo me acuerdo que lo escuchaba hace muchos años, cuando estaba en la secundaria, en el radio, en mi Walkman, en el AM del 970. No sé si ustedes alguna vez lo escucharon. Yo llegué a escuchar nada más como que el nombre, pero así el programa no. ¿Y de qué trataba? Era puras historias. Fíjate que él fue el precursor en iniciar las llamadas telefónicas y permitir que las personas platicaran sus vivencias personales en el radio. Y les daba 1 o 2 minutos y les decía al final de la llamada, no, ay, nanita, qué espanto, así. El señor era muy amable, era una plática como de amigos, pero que te estaban platicando. Ya ves cuando te empiezan a platicar en la sobremesa historias, así se las platicaban. Empezaba a las 9 de la noche y terminaba a las 12. Pero siempre tenía muchísimas llamadas de cosas que, ya saben, vi a la Llorona, me pareció ver un hombre lobo, cosas así. Ustedes nunca escucharon a esa persona, ¿verdad? Bueno, sí, no. Sí, yo creo que sí, así como bien comentas, Toño, yo con mi Walkman, una ocasión ahí entre los cuates de la secundaria me habían dicho, oye, ¿no escuchas este programa que de espanto, de susto? Dije, pues no, yo no me acordaba de la frecuencia que acabas de mencionar, pero la primera vez que lo escuché, o sea, sí fue en la noche, escuché dos relatos y no, o sea, no pude dormir. no pude dormir, pero sí como que le ponen un poco así como que de incertidumbre. Pero digamos que ese fue mi primer contacto. No recuerdo si fue el locutor que comentas, Toño. Sí. En el año sí coincide, pero sí, efectivamente, sí llegué a escuchar un par de locuciones. En realidad yo me acordé de esa persona porque a mí también me lo recomendaban en la secundaria. O sea, yo no conocía yo ni siquiera escuchaba radio, escuchaba música en cassettes, ¿no? Pero no escuchaba radio. Y de hecho, sí escuchaba 97.7, pero eso nada más por la música moderna, ya sabes. Entonces. Sí, exacto. Sí, exacto. Perdón, Toño. No. Dime. Sí, y no sé si recuerdan que ahorita que mencionaste la parte de los cassettes, había historias, leyendas urbanas, ¿no? Que si ponías al revés la cinta, se escuchaban rituales, incluso con artistas, ¿no? Gloria Trevi, que se ponía la cinta al revés y lo reproducías, se escuchaban conjuros y todo eso. Pues era parte de la tecnología que vivíamos en ese entonces, ¿no? Porque, pues no había tantos medios digitales, pero era uno de tantos. Exacto. Y en realidad eran los acetatos, José Luis, porque los ponías al revés y los reproducías y ya ves que el acetato tiene la cualidad de poderlo reproducir en reversa. Un poco no, Master. Acá el Master que nos decía.
Entonces, sí, básicamente eso es tiene mucho que ver. Fíjate que hace tiempo con una amiga hicimos un programa donde hablábamos de precisamente este tipo de cosas. Entonces, en muchos de los casos, la verdad, ya así como que metiéndonos mucho en este sentido, pues es obviamente que cuando tú pones una cosa al revés, tu oído escucha sonidos que pues realmente no puede interpretar. Entonces, todo lo que es desconocido para uno le empieza a dar cierto temor, ¿no? Entonces, más que nada de ahí viene. Y eso de que es una misa satánica, es que es un no sé qué, es un ritual, es un quién sabe. Yo creo que eso ya más bien la mentalidad común, la que le pone ya como trata de darle un sentido a lo que está escuchando, ¿no? exacto, le empiezas a darle coordinación a las palabras y darles un sentido, pero pues como tú dices, no significa nada, está al revés. Sí, o sea, así de broma, ¿no? José Luis, ¿te acuerdas así de repente algo que pasaba con el sistema y no entendíamos? Es cosa del demonio, ¿no? O sea, sí lo decíamos de broma de momento, pero realmente ese sentido de darle como que cierta identidad a lo que estamos viendo. Lo mismo pasaba con la música, pero obviamente con la gente ya inquieta, ¿no? Por dentro y pues con ese temor, ¿no? Así es. ¿Y cómo lo infundían? O sea, ¿cómo se repartía a través de la leyenda urbana? Exacto. Y ahorita como comentas, Marco, eso de hace rato, yo recuerdo que contigo que platicamos que casualmente algunos comandos de Linux, ¿no? Por ejemplo, qué casualidad que algunas tareas le decían los demonios, ¿no? O sea, mata el proceso, mata los demonios, ¿no? El demonio. O incluso el spawn, ¿no? Que significa engendro, ¿no? O sea, muchos comanditos así como que eran pauta, ¿no? También aquí Linux trae ahí algo escondido. Así es, ¿cómo nos acostumbramos a ese tipo de situaciones? Para nosotros es muy normal, ¿no? Pero ya después lo analizas y dices, bueno, exacto. Entonces, señores, ya para la década de los 90, pues al señor Víctor Manuel Barrios Mata le robaban el programa. Un escritor de nombre Cardini que no era mexicano. ¿Sí recuerdan a Cardini? No. Sí. No, yo tampoco. No, de los anuncios que ponía Cardini, este es un anuncio con Cardini. ¿No se acuerdan? En el radio súper famoso, lo ponen a cada rato. No me acuerdo. Es que realmente así radio, como para escuchar a alguien que hablara, realmente yo no escuchaba, ¿eh? Bueno, entonces eran anuncios. Incluso todo el FM tenía varios anuncios en Radio Fórmula. Ya dije una marca. El tipo era colombiano. Se robó la idea o la copió y empezó a hacer guiones para el 94.1 de FM. Y así creó el guión para llamar a un programa de radio y le nombró La Mano Peluda. Aquí sí se acuerdan de este locutor, a Rubén García Castillo. Fue el primero locutor de ese programa. Ya falleció en 2021 también. Rubén García permitía las llamadas al aire y como era muy buena audiencia, pues lo empezaban a permitir y pues muchas marcas ahí se anunciaban, ¿no? No sé si recordarán, si escuchaban La Mano Peluda, que era más famosa, permitían 1 minuto de programa y 5 o hasta 6 minutos de puros comerciales, y así regresaban y así, y nos tenían en el radio escuchando todas esas historias. ¿Tampoco no se acuerdan de La Mano Peluda? Esa sí ya se acuerdan. Es que esa, por ejemplo, yo la llegué a escuchar, pero ya o digamos que muy empezada el tiempo que duró. O sea, realmente de los inicios no. Y solamente escuché, te juro, como unas 3 veces, porque ya pasaba en la noche. Exacto, también en la noche. Exactamente. Sí, porque no sabía que entonces no era el programa original. No. Bueno, o sea, originalmente fue en México o en Colombia y después se trajo para acá. No. El colombiano que se dedicaba a hacer como el tipo no era mexicano y nada más se dedicaba a escribir programas y hacía recomendaciones como el del radio que da. No radio. Ya es que te decía, estás hablando al tarot y esa mujer te está sacando al marido, ¿no? Ese tipo de situaciones esotéricas. Ok. Pero como era escritor, realmente estaba vendiendo su imagen para nada más hacer valer su idea en la voz. Y fue un programa muy conocido. Entonces, el inicio de La Mano Peluda fue durante mucho tiempo, los primeros 5 años estuvo el señor Rubén García,
Y luego se fue al Estado de México, donde inició su propio programa de radio, al que le llamó Historias del Más Allá. Eso fue en Toluca. Pero bueno, se fue a otra ciudad, ¿no? Entonces, en La Mano Peluda llegó Juan Ramón Sáenz. A ese sí lo conocen, no me digan que no, ese ya fue el último. Sí, él sí, obviamente. Bueno, pues falleció en el 2011 de una obstrucción intestinal. Nada que ver con algo esotérico, ¿eh? Todos con la misma idea crearon los primeros programas en vivo de historias terroríficas, de vivencias de personas. Las personas llamaban y decían, ¡ay, acabo de ver un fantasma!, ¿no? Cosas así, muy irreales. Ya cuando empezaban con sus guiones mal hechos, decían, pues es que ya ves, me acaba de llamar una persona y está poseída, y empezaban a hablar y gritar por el teléfono. Eso sí lo acuerdan, no se recuerdan, porque ya era un escándalo en la radio. Sí, de eso sí. Sí, empezaban y decían, ahora estoy poseído, no, el poder de Jesús te obliga, ¿no? Déjalo, cosas así, y era tan irreal. Y yo pensaba, ¿cómo la gente cree en eso, no? Pero sí lo cree. Es que parte de la idiosincrasia del mexicano, desafortunadamente, es que, bueno, por decirlo así, muy simple y muy llano, somos muy creídos. Cualquier cosa que nos pueden decir, o sea, como que de inmediato lo relacionamos y decimos, sí, es cierto, ¿no? La superstición permea bastante en nuestra cultura, entonces, pues ahora sí que casos de ese tipo, obviamente que pegaba y rápido como pólvora, ¿no? Se esparcía por todos lados. Claro, y es algo cultural por nuestras creencias, ¿no? Tenemos el festejo del 9 de noviembre, festejamos a los muertos, tenemos ideas así. Tienes mucha razón, o sea, viene de nuestras creencias. Y además, por lo menos, los medios de comunicación, ¿no, Toño? Que, digamos, pues sí había televisión, radio, pero digamos, no había tanta difusión de tantos medios como los tenemos ahorita. Y pues, digo, te atrapaba. Yo realmente, mira, te soy sincero, si los escuchaba, yo pensaba que sí eran reales, pero ya después se han ido desenvolviendo, ¿no? Y dices, no, es que a lo mejor sin ese sonido había... Pero pues en ese momento, pues digo, era una línea telefónica, una estación de radio, y pues te imaginabas lo peor, ¿no? Y además vas madurando y también las ideas van cambiando. Exacto. Ahora, ¿recuerdan quién también fue el precursor en la televisión de hacer ese tipo de historias y de transmitirlas a través de llamadas o que las leía? Tampoco no se acuerdan de esos programas viejitos que pasaban cuando existía la televisión, porque ¿verdad? Pues, en realidad ya se murió la televisión. No, bueno, yo nunca llegué a ver algo así. A Nino Canún. No. Nino Canún ya dedicaba un viernes a la semana en su programa 2 horas de puros historias de terror, y tenía un panel donde platicaban de esas historias. O sea, era súper ordenado el tipo, pero era muy buenas sus historias. Y de ahí... perdón, Antonio. Sí, de él sí me acuerdo, de Nino Canún. ¿Sí? Realmente de ese programa en particular no me recuerdo, pero del conductor sí. ¿Usted qué opina con Nino Canún? Bueno, Nino Canún para mí, o sea, es un periodista serio, entonces, así como lo estás comentando, pues obviamente que no iba a ser una mano peluda en televisión, o sea, todo ordenado, y yo creo que, así como lo estás comentando, yo nunca lo vi, pero me quiero imaginar que en el panel había gente experta en su materia, o sea, psicólogos, tal vez, no sé, quiero pensar que algún espiritista, cosas así, que le pudieran dar sentido a lo que escuchaban por teléfono, ¿no? Exacto, y luego empezó el programa, empezaba con ¿usted qué opina? Y también le dedicaban solo los viernes a 2 horas, las últimas 2 horas, al terror. Y era interesante porque ahí, como tú dices, desvelaban la verdadera situación en que pues, son las creencias de la gente. Así es, de estas historias del radio nació el caso de Josué. De eso, si se acuerdan, se tienen que acordar porque YouTube está tapado de esas tonterías. Un verdadero engaño. Da inicio a la leyenda urbana. Fíjate que ese de José, ese sí me tocó para que veas una vez que regresaba a casa, que venía en el pecero, entonces se cuenta que empezó el programa, que lo empecé a escuchar, y pues te inquieta de repente así los sonidos porque, bueno, tantito atento uno al camino, tantito uno dónde anda, y pues de que ya me voy a bajar y escuchabas los gritos de repente acá y te sacaba de onda, ¿no? O sea, bueno, yo trataba como que de más o menos de escuchar el programa, pero sí,
O sea, sí me acuerdo mucho de eso, que ese como que le dieron como que más vista, ¿no? En ese momento. Sí, exacto. Sí, también me tocó. Fue el guión que más les produjo y sigue produciendo. De hecho, muchos youtubers todavía en la actualidad lo siguen comentando. De hecho, pueden escuchar los audios originales de radio en YouTube. Escúchenlos, se van a ver. Bueno, en algunos que se van a reír, otros les va a dar miedo, pero está muy bueno. Y sigue la investigación, ¿no? Así es. No, y hasta se presentó un tal Josué físicamente, ¿no? Sí, son increíbles esas personas. Bueno, hoy el término creepypasta. ¿Sí conocen el término creepypasta y cómo llegó al internet? Bueno, conozco el término de cómo llegó, pues. Exacto. O sea, pues me imagino que así, ¿no? Igual historias que, ay, mira, esta historia de terror copió, sí. Pegó en algún lado. Miren esta historia y así, ¿no? Así es. Después llegó el internet, ya ves que llega el internet y desde que llegó, ahora todo se reparte de manera increíble a través de las redes sociales. Un término mal empleado por todos se refiere a un modismo en inglés de la palabra creepy, viene de la traducción en inglés espeluznante, y paste, que en realidad es creepy paste, o sea, a alguien se le ocurrió el modismo, ya saben, el nacionalismo o los españoles, ya saben, es la creepypasta, ¿no? Viendo de los chats en internet, donde solo haces copy paste, o sea, copiar y pegar, son pequeñas historias que se pasan de persona a persona copiando y pegando. Digo, ahora que lo entiendes y lo analizas, dices, ay Dios, bueno, pero así es, en el internet ya es. Sí, exacto. Yo pensé que era, bueno, más bien, sí, yo pensé que era un término millennial de creepypasta, pero y ahorita con lo que desglosando lo que dices, pues tienes un campo de cómo, sí, cómo se creó, ¿no? Cómo lo cambian, cómo la terminología va cambiando. Exacto. Como te digo, se vuelve del pueblo. Nada más como dato, Lawrence Tesler es el creador de ese concepto de copiar y pegar. Obviamente esto desde los 70s, 80s, en los laboratorios Xerox, como él estaba encargado de la interacción humana con las computadoras, él inventó el famoso copy-paste. Órale. O sea, el control V y el control C, ¿quién lo hizo? ¿Microsoft? No, lo hizo este señor Lawrence Tesler. Okay. Increíble. Fíjate, ya ves, el origen es técnico y es para mejorar la interacción, ¿no? Sí mejora la interacción del equipo. Bueno, tienes razón. Y es mucho más fácil, ¿no? Sí, porque digamos que él lo relacionó, o sea, la X pues serían las tijeras, entonces era cortar, ¿no? Claro. La C sería copiar, la P pegar, entonces, pues ya, desde ahí. Pues sí. Increíble. Marco, por favor, ilústranos con una historia de tecnología, de lo peor de la tecnología que te acuerdes. Pues, en lo personal, yo pienso que no tengo ninguna. Ya hace tiempo me sacaba mis trapitos azules, pero pues yo nunca lo consideré así como que una historia de terror, ¿no? Pero vamos a suponer una historia que esa sí fue como que real y estuvo en boga por bastante tiempo porque se le tuvo que invertir a nivel mundial mucho dinero para arreglarlo. El famoso año 2000, ¿no? Como sí. Las computadoras estaban creadas ya con conceptos de los 60s y 70s. Obviamente que en aquel entonces los chips no eran tan grandes, eran chips de 8 bits. Y entonces el direccionamiento de 8 bits no llegaba para más fechas, por decirlo de alguna manera. Pero pues nadie pensó en eso en ese momento, ¿no? Entonces cuando empezaron esta onda del año 2000, unos dicen, oye, pero es que el año 2000 se interpreta aquí como 00. Entonces sería como que retrocedería nuestro tiempo, ¿no? Obviamente tenían que parchear todo ese asunto porque, pues, como comento, o sea, al principio los ingenieros hacen cosas y de repente como que ciertos detalles como este tipo no los vislumbraron. Entonces sí fue todo un terror en el sentido de que ¿qué iba a pasar, no? Casi los aviones iban a caer, los bancos iban a dejar de operar y como que el apocalipsis mundial, ¿no? Un apocalipsis digital. Afortunadamente digo, pues todo eso no pasó, sí hubo algunos detalles y temas, pero sí de momento como que sí fue un caso muy inquietante para mucha gente, ¿no? Y sí, y sigue siendo, ¿no? Digo, las situaciones como tú dices, se crea el desarrollo y luego ya lo empiezan a parchear.
Sí, exacto. De hecho, complementando lo que compartes, Marco, a mí me tocó precisamente esa era. Yo trabajaba en una consultora y no me lo van a creer, pero tenía un cliente muy importante de Pemex y no me lo van a creer, pero se compraron tarjetas precisamente para evitar, digamos, ¿cómo se dice? Esa regresión o ese bug de los ceros. Esas tarjetas se instalaba en un puerto PCI disponible en los equipos de cómputo y sí, pues aparece un display, ya lo instalamos con su respectivo driver y digamos desde servidores hasta de los equipos, digamos, directivos, los más importantes. Pero sí, fue, digamos, un terror digital en aquel entonces porque nadie sabía qué iba a pasar llegando el año 2000. Y al fin y al cabo, ¿cómo le llamaban los gringos, no? Y2K, J2K. Ah, exacto. El efecto J2K. Sí, de la CIA, de FBI. Bueno, sí, exacto, el anglosajón. Muy anglosajón, como bien dices. Y en la actualidad leí algo muy referente a eso, el verdadero impacto del año 2000, del fallo informático. Sigue teniendo estragos hasta nuestros días. Entonces ahí, bueno, lo voy a investigar y ya luego se los platicaré. Y José Luis, ¿qué otras historias tienes? Sí, pues yo voy a compartir, yo les voy a compartir una. Esto pasó ya mucho tiempo. Mi papá en aquel entonces tenía una cámara de video, no era tan portátil porque tenía la grabadora de VHS. Lo cargabas como si fuera una mochila aparte. Si tú grababas en la calle, parecías un reportero. Una vecina nos dijo que si podíamos grabar un santito de color ahí en la colonia. Y se acercó mi papá y dijo, sí, vecina, con mucho gusto lo hacemos. Entonces, empezamos previamente habíamos cargado la cámara con su batería externa, teníamos que llevar extensiones para precisamente ir conectando de contacto en contacto de energía eléctrica y no se cortara el video. Entonces, bueno, llegó el día, empezamos a grabar. Pero previamente a esto, la vecina dijo, es que el santito luego es muy travieso, era un niño de hecho, pero a ver si se deja grabar. Yo me quedé, pues ¿cómo dice esto la vecina? Pero bueno, no le tomó mucha importancia. Entonces, en el trayecto, cuando íbamos grabando precisamente al santito, tenía que pasar de casa en casa al llegar a la casa destino y ya la gente pues empezaba a hacer alabanzas y rezos. A la hora de grabarlo, o sea, hagan de cuenta, es como si se hubiera ido la luz, porque se apagó la cámara y la grabadora también. Y ya volteó mi papá y dijo, ¿qué pasó? Se desconectó, la batería no entró al respaldo. Dije, no sé qué pasó. Y yo intenté abrir la puerta de la casetera de VHS. Es como una grabadora, ¿no? Si hay o no hay luz, pues se tiene que abrir, ¿no? El disparo del cassette. Pues no quiso jalar. Bueno, dijo ya mi papá, bueno, pues vamos a levantar todo. Pues creo que se enredó el cassette y pues tronó la cámara. Llegando a la casa, pregunta mi mamá, pues ¿cómo nos fue? Y ya le respondemos, pues es que pues se apagó la cámara, al parecer pues se quemó porque pues ya no prendió. Entonces yo dije, bueno, pues voy a revisar la cinta, pues a ver si no se enredó, a ver si qué se puede rescatar. Y pues, oh sorpresa, conectamos la cámara, encendió la cámara. Yo al presionar el botón de expulsar el cassette VHS, pues sorpresa, o sea, todo funcionó correctamente. Entonces coincidió con lo que había dicho la vecina, no se dejó grabar y pues quedó como experiencia, ¿no? ¿Qué pensaste de eso? Órale. Pues sí, o sea, yo no me quise sugestionar, o sea, al momento, o sea, lo platicamos en familia, no saben lo que pasó. Y el videocassette con VHS, no recuerdo si se lo entregamos a la vecina. No sé si el santito sigue ahí con la costumbre de la colonia, pero pues sí fue una anécdota muy extraña. Interesante. Y oye, ¿y qué tenía el video al final? ¿Nada? Pues fíjense que ya después lo reproducimos, o sea,
como enfocábamos, bueno, mi papá era el que enfocaba el rostro pues del santo, pues sí, no sé, pues yo hasta dije, un poco va a parpadear o a sonreír, ¿no? Pero sí se veía un poco, ya después de eso, o sea, ya percibes distinto, ¿no? La grabación. Pero pues a lo mejor ya era meramente sugestivo, ¿no? Está interesante. Está muy bien. Sí. ¿Qué otra historia tienes de lo peor de la tecnología que te haya sucedido? Pues otro pues terror, digamos, para el usuario. Sí. Fíjate que es un cliente que me contactó, me dijo, oye, José, ¿sabes qué? Me hackearon la cuenta bancaria, la digital que ocupo para la nómina. Dije, caray, pues, ¿y cómo? Y pues ya me mandó pantallas. Y precisamente yo escuchando uno de sus podcasts, creo que se llama, uno de sus amigos se llama Jesús, que se dedica a la ciberseguridad. José Cruz. Exactamente. No me acuerdo si ustedes me pasan el contacto, ya lo contacté y digo, oye, ¿sabes qué, Jesús? Pues tengo esa situación. ¿Perdón? José Cruz. Perdón, José. ¿Sabes qué, José? Tengo esta situación y ya me dijo, mira, me pasó una serie de herramientas que funcionaron mucho, 2 de ellas no no encontraron nada. Le dejé como que esas 2 herramientas al cliente. Ya le dije, pues, ¿sabes qué? Pues monitorealo. A la siguiente semana me volvió a contactar y dice, José Luis, me pasó lo mismo. Y ya la última herramienta que me pasó José, fue la que me sirvió, creo que fue el de ESET 32, algo así. Y ese fue el que funcionó, pero digamos, fue una experiencia de terror. Me compartió pantalla que, hagan de cuenta, aparecía la cuenta bancaria, el token, y decía ella que, o sea, ya no podía hacer nada en su equipo de cómputo, como que en segundo plano se bloquearon. Y sorpresa, 2 veces le metieron mano a la nómina y pues sí le sacaron, no una cantidad considerable, pero pues sí vulneraron su cuenta de este cliente. Oye, ¿y no siguieron con la investigación para saber el origen? Pues no sé, creo que sí investigaron el destino, digamos, de esas tarjetas, pero pues creo que ya no se involucra tanto el banco, no sé, ahí desconozco realmente cómo se aplica la ley para esos casos. Sí, pero hay una situación en los bancos en que no aceptan el fraude porque sería aceptar que tienen errores dentro de sus sistemas. Entonces, cuando suceden este tipo de ataques, primero identifican, o sea, el atacante, que es increíble, para mí es una increíble, una ingeniería social. Tienes que saber quién es el que hace los cambios, ¿no? O quién es el que manda el dinero, o quién es el que administra, ¿no? O quién es el que ordena el envío del dinero. A mí me ha tocado esas situaciones, por ejemplo, en una empresa en donde estuve como TI, la seguridad era muy alta, ¿no? Entonces, por ahí nunca nos atacaron, pero migramos a Office 365. No estoy diciendo que Office 365 sea malo, no, pongan atención, señores de Office 365. Entonces, le dices, resulta que el director manda un correo a la persona que se dedica a hacer las transferencias bancarias. Oye, necesito que hagas una transferencia de tanto a este número de cuenta. Gracias, y la firma del director como si fuera su correo. Entonces tenía orden, afortunadamente porque ya teníamos ese firewall al final. ¿Quién es el último firewall, señores, al final de la cadena? Pues el usuario. La persona. Entonces, gracias a ese último firewall y que tomaron atención en lo que les platicamos y que por favor les instruimos, era llama para confirmar esta situación porque no sabemos si es el director, ¿no? Tú dices, bueno, sí, es mi jefe, lo voy a hacer. No, afortunadamente tomó el teléfono, confirmó y le dijo, no soy yo. Entonces ahí empezaron las alarmas y como realizaba la persona está en Alemania, no está en México, está en Alemania. Entonces el jefe estaba en Toluca y manda la instrucción a Alemania. Fíjate toda la situación, ¿no? La diferencia de horarios. Había una convergencia de horarios entre México y Alemania, en donde la mañana entre las 8 y las 10,
allá es en la noche 6 y 7 de la noche, ¿no? Pero aquí son 8 y 9 de la mañana. Entonces nos pudimos converger en ese momento. Y inspeccionamos los correos, inspeccionamos dónde venían, hicimos el seguimiento. Pero, ¿qué creen? Los alemanes, del lado de soporte alemán, no se hacían responsables. Nada más nos dejaron el paquete de este lado y ya no tuvimos interacción porque el correo venía de allá. Total, sí vulneraron la cuenta, tuvieron que cambiar las contraseñas, incluso subimos el firewall de otro tipo de situaciones para que ya fuera más difícil. No estoy diciendo que es imposible, porque ustedes saben que toda implementación de seguridad es interrumpir la situación para cualquier atacante, ¿no? Hacerlos más difícil, porque al fin y al cabo, como dice José Luis, llegan a ser atacantes. Es correcto. Fíjate cómo llega toda la ingeniería social, ¿no? Y también tuve otro caso en donde el fraude sí se atacan en el equipo, ¿no? ¿Cómo es que vulneran el token? No lo sé, pero supongo que tienen algún emulador que funciona igual. Y atacan a la persona, realizan las operaciones, se transfieren el dinero, pero el banco dice, bueno, pues sí, es fraude. Al menos en México no hay una ley al 100% que nos proteja de ese fraude. El mismo banco se encarga de solucionarlo, pero no hace investigaciones. Sí, me imagino, por eso esas situaciones, luego mucha gente lo toma como no es, digamos, no es penado o no se investiga de oficio, pues por eso incurren mucho en esas situaciones, ¿no? Y luego demostrar el fraude, ¿no? Es mucho dinero y esfuerzo. Exactamente. Sí, claro, y le conviene al banco más bien cubrirlo él, ¿no? O sea, revisar y corregir, porque si se presentó una vez, puede presentarse otra vez, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas, Marco, que te preguntaba, oye, ¿y tú realmente crees que ataquen directamente a los servidores? Y lo que me decía Marco, no, es que en realidad y yo estoy de acuerdo en su opinión, porque me decía, los equipos satélites son los vulnerables, no el banco. Sí, pues tienen mucha razón. Que pues no atacan al banco, atacan a la persona que hace la transacción. Bueno, de hecho, ahí en el trabajo, como comentas eso, Toño, es que hay una política, hay políticas muy fuertes de seguridad y que incluso tenemos que hacer nosotros un escaneo mensual con la remesta, que Nessus, me parece. Con Nessus se hace un escaneo, ya sea los Linux o los Windows, y sale, no sé, de 20 o hasta 130, ¿no? Vulnerabilidades. Y el equipo de seguridad dice, ¿sabes qué? Pues encontré estas vulnerabilidades, tienes de 30 a 60 días para mitigarlas, porque al contrario, estos servidores se desconectan de la red. Y pues sí, pues ahí tienes que contactar a proveedores y pues para hacer la mitigación. Pero sí saben cómo empiezan esas situaciones. Por ejemplo, hay muchas personas que van y compran software pirata o lo descargan, pero tú cómo sabes que no tiene una modificación el software, tú cómo sabes que no está modificado para darle una conexión directa a alguien más. Sí, mira, o sea, en lo obvio, ¿no? Si está modificado para que no pida licencia, obvio, está modificado para permitir un acceso, o sea, eso es obvio. Sí. ¿Cómo puedes tú vulnerar tu propia empresa? Porque yo conozco muchos dueños de empresas, dueños de empresas que dicen, no, ponle el parche, hackéalo, cámbiale. No, ¿cómo sabes que el mismo parche no tiene una puerta trasera para otra persona? Digo, se están arriesgando, sí, es su decisión, sí, pero pues que no queden del lado de la persona de la ingeniería social, ¿no? O sea, si es de tu incumbencia, no lo hagas. Por favor, tú, persona de tecnología, no lo hagas. Porque conozco a muchos todavía que siguen comprando, siguen descargando. ¿Cómo sabes que no está modificado, vulnerado, que tú quieras? Como dice Marco, de entrada, si no te piden licencias porque ya está modificado. Sí, exacto. Y es que en ocasiones no pueden ser externos, sino, digamos, el enemigo lo tienes dentro de casa, ¿no? ¿Qué pasó precisamente con ese tema, con el tema de CrowdStrike, cuando afectó a los servidores Windows, ¿no? Que eso sí fue a nivel mundial una afectación total. ¿Y tú cómo sabes? Interno. ¿Y tú cómo sabes que no fue la modificación de una puerta trasera que le dio en la torre a lo real? Pues sí, exactamente. Así es. Y vulneró totalmente los Windows.
Sí, porque como tú dices, van desarrollando, pero también van parcando, porque ya falló. Muy bien. Muy buena plática para ilustrar. Marco, ¿cuál es la música recomendada para la mala tecnología? Pues precisamente les recomiendo esta canción que se llama La Edad de la Computadora con Nucleus. Este es un electrofunk. Es un ritmo de los 80s que en su momento pegó mucho en toda la población de allá de Los Ángeles, de Nueva York incluso. Más que nada del tipo clase baja, pero llamó tanto la atención que sí permeó bastante tiempo en aquellos años, ¿no? Por aquellos lares. De esas personas que usaban el cabello tipo afro, así grandote. Casi. Entonces esto es Computer Age con Nucleus. Push the button.
Muy bien, José Luis. Platícanos alguna de las historias que tienes. ¿Ya no tienes más? Pues historias de terror, pues, para los usuarios. Lo peor de la tecnología. Lo peor de la tecnología. Yo les voy a platicar una rápida. En una empresa en la que trabajé, pues todo era normal, ¿no? Estábamos implementando nuevas situaciones. Mi equipo y yo estábamos trabajando en nuevas distribuciones para mejorar el ambiente laboral, ¿no? Y un día estábamos trabajando de manera normal. Uno de mis compañeros me dice, voy a reiniciar ese video fulano de tal porque hay que actualizar una no sé qué. Realizó la actualización, reinició y tómala, ya no había sistema principal de contabilidad y nómina. Y dicen, ¿qué pasó? Y ya empezamos a investigar, a hacer el rollback y no encontrábamos el error. Después de 5 o 10 minutos, a alguien se le ocurre, yo revisaba la base de datos y ya empezamos a hacer la inspección. Pues, ¿qué creen que había sucedido, señores? El software de SQL estándar era pirata. ¿Cómo ven? Una empresa, mediana empresa, que producía y que trabajaba con nóminas, tenía el SQL pirata. ¿El SQL? ¿Pero cuál, Toño? ¿El SQL Server? Estándar, ajá. No, o sea, tenía SQL estándar, lo tenía pirata, manejando datos, información crítica. En una empresa mediana, no manches, o sea, es así. ¿Cómo lo ignorábamos por completo? ¿Y cómo ves? Haciendo la inspección más a fondo, definitivamente le dije a las personas que estaban encargadas antes que por favor me dijeran qué estaba sucediendo, ¿no? ¿Y creen que me dieron un disco? Dicen, no, pues aquí está el software. Me dieron un disco pirata con la fotocopia de SQL Server Standard. Y dije, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Ahí fue cuando me di cuenta que en todo México sucede lo mismo. ¿Cómo ven? Durante casi 48 horas no pudieron producir, no pudieron estar en operación hasta que adquirieran la licencia. Afortunadamente funcionó la licencia y no sucedió nada, ¿no? Pero mientras tanto, te das cuenta de cómo en todos lados sucede lo mismo. Y sigue sucediendo. Bueno, de hecho, ahorita recordando otra historia de eso de informática, y con lo que comentas de la piratería, Toño, en una consultora que estuve trabajando ahí, era yo parte del encargado de la infraestructura, de las laptops y demás. Entonces, en una ocasión, llegaron unas personas para hacer una auditoría de software. Yo estaba increíble porque pues nada más así como que sabían dónde estábamos, se identificaron y yo platiqué con el dueño de la consultora, ¿no? Ya saben que pues se están presentando las personas a hacer auditoría. Los pasó a su oficina y dijo, sí, José Luis, debes acceso a todas las máquinas para que hagan la auditoría. Y ya dijo, no, solamente con 3 equipos, ustedes pueden elegirlos, hacemos la auditoría y si no hay nada raro, adelante. Pues no me van a creer que las 3, bueno, antes había un encargado, ¿no? Antes que yo. Pero creo que de los 3 equipos, 2 Windows estaban pirateados y los 3 Office. Y no, o sea, pues fue algo curioso porque antes de que llegaran estos cuates de hacer la auditoría, como que habían quedado mal con una persona, ¿no? Que trabajaba con nosotros. Entonces decían las malas lenguas que pues él digamos que informó hacia esa consultoría de que había tantos equipos y supuestamente así puedes denunciar, ¿no? Una denuncia anónima para que precisamente llegaran con auditoría. Y pues sí, o sea, a raíz de esa que encontraron ese software apócrifo, pues fue cuando esta consultora fue acreedor a una fuerte cantidad de multas. No sé cuánto fue porque el dueño fue precisamente a arreglar esa situación. Pero sí, eso pasó. Oye, pero era una empresa que se dedicaba a la auditoría. Eso ya sería el colmo, ¿no? Sí, es que exactamente, o sea, esto es muy raro. No sé, o sea, llegaron y dijeron, la persona responsable, y pues yo estuve ahí. Pero ya cuando los pasé, así como tú dices, Toño, así eran oficiales
para hacer ese tipo de auditorías, pues ya el dueño, pues platicó con ellos, yo me imagino que se identificaron, no me acuerdo qué dependencia era que puede ser ese tipo de auditorías de software, y pues sí les tocó, y pues les tocó a los demás, ¿no? Y después de eso, pues sí nos llamó la atención a mí y al gerente de sistemas, y pues a planchar todo y tuvo que comprar licencias, ¿no? Para remediar eso. ¿Y quién es el responsable? El becario. Y José Luis. Exactamente, ¿qué fue? El nuevo, ¿no? El nuevo, ahí está. Sí, hombre. Es que eso es lo que sucede cuando llegas a nuevas instancias, pues tienes que empezar a aprender cómo está. Y te encuentras cada situación que dices, oye, Dios mío, ¿cómo puede ser? Marco, platícanos lo peor de la tecnología que has sufrido. Debes de tener muchas historias. Ya nos platicaste una que en una encontraste una terminal con pornografía. Sí, eso. Sí, es que eso de veras. Danos la actualización. ¿Qué sucedió? No, o sea, es que yo me imagino que la persona de guardia, ya no viendo nadie, viendo equipos que estaban encendidos, viendo que esos equipos eran Windows al final de cuentas, se puso a navegar y viendo páginas porno. Entonces yo no sé si, o sea, bueno, pues porque es guardia, al final de cuentas tiene que hacer su trabajo y de repente le llamó la atención a algo, tuvo que ir a ver o lo que sea en su rondín y se le olvidó, se fue y ahí se quedó la página abierta en una de las posts de venta. O sea, bueno, eso yo pienso, pues no de terror, pero más bien chistoso, ¿no? Sí, claro, o sea, no. Pero eso pues se envolvió a que obviamente ya hubiera un departamento exclusivo de seguridad allá con ellos en sistemas, entonces ya realmente ese tipo de cosas no se pueden hacer con ninguno de los equipos, ¿no? Pero sí pusieron una solución, o sea... Sí, o sea, se implementó, pues acá el otro día luego, ¿no? Pero digamos que de terror sí hay. Yo conocí a un compañero que trabajaba en una empresa que se dedicaba, no sé, a X ramo, pero tenía un departamento de seguridad. Pues él tenía herramientas para poder indagar en los perfiles de Facebook de las personas. Y yo decía, o sea, pues cualquiera lo puede hacer. Sí, pero en los restringidos. Entonces, aunque su contraseña sea complicada, él podía entrar. Tenía ese, no sé, o sea, eso fue hace años. Yo no sé si con los cambios que Meta ha tenido y las demandas y todo eso haya restringido ese tipo de cosas, pero él podía hacer ese tipo de cosas. Y a mí me sorprendía eso. Entonces, yo sé que, por ejemplo, herramientas de ese tipo sí están bueno, en este caso para el Departamento de Seguridad de lo que es la agencia esta de la Policía Cibernética. O sea, sí existe ese tipo de cosas, pero si ellos lo tienen, pues surge esa pregunta, ¿no? ¿Quién más lo va a tener, no? Puede ser gente que, pues, no tenga así como que escrúpulos y pues se dedique a hacer ese tipo de cosas, ¿no? O peor, ¿no? Y es que para toda tecnología siempre hay una contratecnología, ¿no? Hace poquito un compañero no podía acceder a una laptop que tenía Windows 7 porque ya no se acordaba del password, ¿no? Decía, es que tengo ahí archivos, es que no sé qué. Y yo le recomendé precisamente un live de Linux especializado con herramientas que podía realmente planchar el password, o sea, reescribirlo y borrarlo en este caso, ¿no? Y sí, o sea, eso fue como que un remedio práctico para él porque pudo acceder a su computadora, pudo recuperar sus archivos. Estamos hablando de un caso benéfico, ¿no? O sea, una herramienta que te ayuda, que te beneficia, ¿no? Pero si esa herramienta... ¿No era de Highlands Boots, Marco? No, era otro. Pero, por ejemplo, como toda herramienta que se puede usar para el bien, se puede usar también para lo malo, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas no van a tener ese tipo de herramientas o otras peores que no sepamos, con las que puedan hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, fíjate que uno de los puntos así como que muy importantes en tanto seguridad, no hay que aceptar todas las cookies, todo lo que ves que dice acepte todo y con tele navegar y revisar. Sí, a ver, órale. No, o sea, hay que revisar a ver qué es lo que tiene. Las cookies esenciales, a veces hay sitios que tienen hasta 30 cookies, 30 sistemas de cookies. Y la primerita es cookies esenciales. Las demás
son de telemetría, son de promoción, son de quién sabe qué, y optimización de entrega de promociones. O sea, si uno no revisa esas cosas, las acepta y por eso de repente ya llega el navegador, se siente tan pesado, le empiezan a aparecer un montón de letreritos de que instale esto, revise el otro, o luego a veces no les da miedo de que están hablando una cosa y de repente ya el navegador me empieza a hablar de esas cosas. O si, quiero un disco duro, y de repente te empiezan a aparecer mensajes de compre ese disco duro, o sea, pues por eso, exactamente es por eso. O sea, las cookies le estamos permitiendo a la telemetría que midan nuestros resultados o lo que estamos buscando. Y a las promocionales a decirles que queremos. O sea. Sí. Y ni siquiera lo sabes, ni siquiera lo conoces. Exacto. Gracias a los europeos y a las leyes nuevas del GRDP, se implementaron ese tipo de tecnologías en que te obligan a las empresas a que sus páginas te digan que está usando cookies para realizar esa inspección. Y afortunadamente ya podemos elegir, pero pues antes imagínate cuánta información nos han robado. Sí, exacto. Y tú sabes que también la información es oro, ¿no? En este medio. Claro. Exacto. Y también el manejo que le das a la seguridad y el software que tienes, Toño o Marco. Otra anécdota, precisamente en esa misma consultoría, hubo una ocasión, la consultoría adquirió un software para monitorear pues al personal, ¿no? El personal de soporte y en general. Y pues a mí me encargaron hacer la instalación de este software. No recuerdo qué software era, pero hagan de cuenta que se instalaba. Yo le decía al personal de ahí, ¿no? Que era un parche de seguridad, que era para una VPN. Así me dijeron, no, invéntales algo para que instales ese software. Pues resulta que este software, pues el gerente de soporte, pues empezaba, este software era como un, ¿cómo se dice? Es como un AnyDesk, pero no podías, o un TeamViewer, pero no podías ver realmente cuando tú te conectabas a la laptop. O sea, hacía un monitoreo, pero de la pantalla. De modo silencioso. Exactamente. En segundo plano, podías ver lo que hacía la propia pantalla. Y este cuate, no manches, bueno, no sé si llegue a sus oídos, pero se ponía a espiar a las chavas, o sea, más bien a las chavas y a todos, ¿no? Los que estamos, si estamos en el chat, qué estamos haciendo. Ya como que ya no estaba padre hacer ese tipo de ataque a tu privacidad, ¿no? O sea, sí entiende que el monitoreo para trabajar, pues hay otras herramientas, ¿no? Pero eso de estar espiando lo que haces, y más si tenías un chat abierto, pues como que no estaba padre. ¿Cómo existen ese tipo de licenciamientos en la red? Es de compra libre y lo puedes adquirir para espiar teléfonos. Eso también es algo que debería estar regulado, pero obviamente estamos en México, digo, ahí se los dejo para su opinión. Exacto. Entonces, Marco, ahora que ya estamos tan incluidos en la plática, ¿qué otro track tienes para el tema de lo peor de la tecnología? Bueno, vámonos con algo de trance psicodélico. Esto se llamaría Computer Addict, o adicto a la computadora, con The Freak Show.
that. Muy bien. ¿Cómo les ha ido entonces esta última semana con tantas noticias que dicen que la tecnología ya está abordando a nuestras vidas y ya nos está controlando de manera pues más puntual? Ya se están llevando, como vemos, ya se están llevando toda la información a la nube. Nos quieren quitar nuestros biométricos, o que sea por ley que les entreguemos nuestros biométricos. ¿Ustedes están de acuerdo en eso? Pues no, bueno, yo particularmente no, porque, pues mira, si supiéramos que van a estar super blindados nuestros datos, que aún así, ¿no? Hay casos de seguridad, llámese Apple, llámese Microsoft, que son sistemas super blindados, se pueden tener vulnerabilidades y los han corrompido. Pues ¿qué esperamos, no, de nuestros datos si se guardan en los servidores del INEGI, del Infonavit, del IMSS, etcétera? Pues ¿qué podemos esperar, no? Pero totalmente de desacuerdo. Ahora que sea la curva biométrica, porque lo va a suceder, la planadora política lo va a dejar pasar. Sí, es que realmente, digamos que al menos el panorama se pinta primero para que las cosas se hagan bien, sea más fácil. Yo pienso, más que cualquier cosa que te llegue a beneficiar a ti, es para ver, digamos, como que las cosas que se están haciendo mal, identificar rápidamente a la gente que lo está haciendo mal, cosas así, ¿no? O sea, va a suceder. Desafortunadamente, no, en este mundo tan hiperconectado no podemos vivir separados de eso, ¿no? Dependemos o sea, nuestro sueldo viene desde ahí, ¿no? Entonces así sería tal vez algo utópico pensar que yo no lo hago y cero, ¿no? Pero pues te van a tener que registrar, ¿no? Si se hace ley, ya es de tienes que, es el problema, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo nos está afectando ya en la realidad? Estamos teniendo, están pidiendo créditos a nombre de otras personas, están sucediendo que las personas ya no tienen su identidad digital. Eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Eso es ahorita el horror y lo peor de la tecnología, porque nadie se está encargando de eso en México. Y por ahí estuve leyendo muchas propuestas de que la UNAM está también instruyendo a gente y a los políticos a que por favor lo hagan, porque el interés de las empresas es que la información digital esté protegida, porque si no va a seguir sucediendo lo mismo que nos están platicando en los bancos, y que se roban la información y lo público. Sí, exacto. Efectivamente, como comentaba, pues aunque tengan realmente los temas blindados, pues siempre estamos expuestos, ¿no? Creo que ya tiempo atrás se escuchó, ¿no? Que incluso hasta la misma defensa aquí de México, pues había sido hackeado, ¿no? Sus servidores. Entonces, pues nuevamente, pues ¿qué esperamos nosotros, no? Estamos así, o sea, y recuerdan el escándalo de Pemex, ¿no? El escándalo de Pemex fue más sonado porque nadie dijo nada y pues quién sabe que se robaron. A la actualidad nunca vamos a saber que se robaron, igual del IMSS. Así es, señores, me ha dado mucho gusto estar platicando con ustedes. Vamos cerrando esta situación. ¿Cuál es tu opinión, Marco, de lo peor de la tecnología que nos está sucediendo ya en la actualidad? Sí, básicamente que a veces me da la impresión que es como el niño que carga un martillo, ¿no? O sea, le parece bonito, le parece bien, pero si es mal usado por el niño, la inmadurez del niño, ese martillo puede causar mucho daño. Entonces, pues la tecnología actualmente, yo estoy pensando que está así, ¿no? O sea, uno cree que le puede ayudar para una cosa, pero si no está realmente lo suficientemente preparado y con la madurez para poder aceptar lo que está haciendo esa herramienta,
puede causar mucho daño. Ese sería el detalle, ¿no? José Luis, platícanos tu opinión al final. Sí, efectivamente, más que nada con las redes sociales, el ciberacoso, el bullying cibernético, cómo puede afectar emocionalmente a los chavitos, que si de por sí somos una sociedad que en ocasiones somos elitistas, pues esa inversión, ¿no?, que se hace en las redes sociales precisamente pues para solventar esa soledad y llevarlos a los actos más atroces, ¿no? Como apenas escuchamos un caso del CCH, cómo ese aislamiento social y encontró un refugio en las redes sociales o un odio también, pues cómo puede afectar psicológicamente a un adolescente o un menor de edad. Sí, y estás tocando un tema que es un parteaguas ahorita, ¿no? Porque mucha gente no está tomando en cuenta lo que están haciendo sus hijos y ojalá y lo hagan, porque también he estado leyendo muchos casos en que señoritas han sido engañadas y se van de sus casas pensando en que van a conocer al amor de su vida. A través de las redes sociales, Facebook, WhatsApp, como sea, los han encontrado. Y es muy preocupante, tenemos que llegar a una madurez y espero que suceda, porque en México, si los papás no ponen atención, va a seguir sucediendo. Uh-huh. Exactamente, a todo ese contenido que están expuestos, sí, efectivamente lo toman como referencia y crean un perfil que no es correcto. Exacto. Marco, José Luis, muchas gracias por estar hoy. Vamos a seguir platicando cosas en otros capítulos. Perfecto, no, pues al contrario, Marco, Toño, gracias por la invitación. Pues seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Bye bye. Chao.